Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de reviews de cómics y libros. En esta ocasión, en el fondo conmemorando el aniversario de la tercera parte de Indy y la última cruzada. Yo en realidad soy bien fanático de Indy y tengo su cuadrología en cómics. Me los compré en Comic Con. Esta me la compré después. Y también tengo este gran libro que es una Biblia desde los inicios de Indy 1 hasta Crystal Skull. Esto me lo compré en Suiza, así que la maleta de vuelta quedó pesadísima, pero para otro review independiente. Y me gustaría compartirles la adaptación Marvel de Last Crusade. Como era clásico en la época, Marvel hizo muchas de las adaptaciones. Indy no era la excepción. Y lo entretenido es que Indy, la película, iba de forma muy fidedigna, contando la historia así como pasó en la película. Llamamos a River Phoenix como Indiana joven. Y comienza igual, tomando escenas clásicas, claves de la historia, cuando está con la cruz de Coronado. Y comienzan a arrancar y obviamente vemos cómo Indy se transformó en la persona que era con sus fobias. Luego se va a subir al tren y aquí obviamente vemos cuando tiene miedo de las serpientes, de dónde viene. Yo recuerdo ir al cine, ir a ver esta película al cine y disfrutarla mucho. Me acuerdo que fuimos con mi abuelo, mi papá, porque es una película bastante familiar. Después vemos cuando tiene el látigo, ¿cierto? Y es una película interesante. En el making of dice que Spielberg dice que la única persona que podría haber sido el padre de Indy era James Bond, y ese James Bond es Sean Connery, y fueron muy afortunados de poder tenerlo y de poder actuar. La famosa escena cuando dice que debe pertenecer en un museo, y aquí Indy recuperando la cruz de Coronado. Aquí va el comienzo de la aventura. Donovan, el encuentro con Donovan, quien todos sabemos que es un traidor y que finalmente tiene su merecido. Y Donovan, el actor, lo reconocen también en el Imperio Contraataca como uno de los AT-AT Commanders para aquellos que se han fijado en ese detalle. Y el clásico aviso de Lucasfilm Fan Club, de los cuales tú podías mandar $8 y te hacías miembro del club y te enviaban revistas, afiches clásicos. Esta revista las compré desde internet, desde una página que se llama My Comic Shop, que la recomiendo muy bien, precios totalmente asequibles. No sé ahora si están enviando a otros países, podrían chequear, pero pagando el envío menor, se demoró un mes aproximadamente y en muy buen estado. Tú puedes ir eligiendo en qué estado. Hay diferentes estados de las revistas. Yo que soy fanático de las adaptaciones de los cómics, como les conté, hay varias, entonces tú puedes elegir según tu presupuesto. Estas tres no me deben haber costado más de $20, así que muy bien. Y también las puedes ir comprando de forma independiente. Indy conoce a su acompañante fémina. Todos sabemos que en cada Indy hay una nueva acompañante, Marion Willy y ahora Elsa Schneider, que obviamente también sabemos todos que es una traidora, y ex Mark Spots. Así es que las alimañas, todo Indy tiene una alimaña clásica. En este caso son las ratas, que no son mostradas mucho, sino ahí en la explosión cuando comienza el fuego se meten bajo y se esconden abajo del ataúd. Y las calles de Venecia. Yo recuerdo, no sé, hay un programa durante los 80 que te mostraban el making of de las películas.
y me acuerdo que había uno especial de Indiana Jones, y me acuerdo de esta escena totalmente porque mostraban cómo el bote era succionado por, por la hélice, y bien logrado, de una forma tan lograda, entretenida, y sobre todo pre-internet, donde toda información era súper valiosa. Indy y Elsa llegan al castillo. El libro ese gordo que les mostré, el rompe muñecas, como dijo ahí un amigo, Jordi, eso era una idea que salía en los inicios del guión de Indy 3. Querían que Indy, toda la aventura fuera en un castillo embrujado, donde Indiana tenía que resolver unos misterios. El tema del padre también estaba incluido en ese guión, pero todo ocurría en ese castillo. Supongo que lo incluyeron en esa porción de la película. No sé tampoco cuánto de esa historia quedó del castillo en Indy 3. De todas formas, Elsa revela que es la traidora al robarle el libro, el famoso libro, con las pistas. Y en paralelo vemos a Saba y a Marcus Brody encontrándose, esperando a Indy. Esa parte es muy chistosa cuando dice todo esto, toda esa situación cómica en el fondo de Indy y su papá. Hay una química muy entretenida. Creo que Harrison Ford y Sean Connery hicieron un muy buen trabajo de actuar como padre e hijo. Esa parte me acuerdo siempre de cuando el padre le abofetea a Indy por decir Jesús. Entonces el padre le dice que no debe usar el nombre Jesús en vano. Aquí, en el ojo del huracán, en el mismo Berlín, ¿cierto? Se encuentran en estos rallies nazi, y Indy encuentra a Elsa, le quita el libro, pero recuerdo esta escena muy bien del cine cuando Hitler lo toma y se lo firma. Así, además de ser un libro sagrado, tiene un libro autografiado por el mismo Adolfo Hitler. Esta parte del Zeppelin me entretuvo mucho. Creo que la mezcla entre maquetas, entre pinturas mate y los props hicieron que tuviera como un peso real. O sea, realmente sentías que Indy podía caer o ser destruido, y eso en realidad quizás muchas películas de ahora que usan un excesivo CGI, se nota mucho que es muy CGI. Siempre he pensado que es muy similar a la escena del regreso del Jedi con las motojets en Endor, que es una locación actual. O sea, es un real bosque, son las motojets fabricadas, está Mark Hamill en una motojet. Entonces eso le da un peso, le da como una realidad mayor. Esa escena cuando el piloto cae y lo ve pasar destruido por el túnel, también un clásico ahí. Como verla, sigue perfectamente, no hay escenas extras, no hay escenas sumadas, todo está perfectamente como sale en la película. Siempre me ha interesado. Voy a investigar más sobre el proceso, en qué parte del proceso de la película se manda a hacer un cómics. No sé tampoco cuánto se demoraban en hacer un cómics en Marvel, por ejemplo. Veían la película o enviaban fotografías, etc. Pero es un proceso realmente fascinante porque las adaptaciones son bien difíciles. En el fondo tienen que ser un tributo a la película, no es necesario que sea lo mismo. Aquí, por ejemplo, cambiaron las tipografías del segundo challenge, donde tenían que decir el nombre de Jehová, y también una araña extra ahí. El puente invisible queda lo mismo, y aquí ya cerrando la historia, cuando conoce al guardián, ¿cierto? Al guardián del Chalice, The Last Crusader. Y ahí están.
Y la famosa frase, you choose, you have to choose wisely. Y esta escena también era terrorífica cuando chico, con Donovan siendo consumido por el, por el poder del chalice, del Grail. Ya sabemos que el padre Indy se salva, ¿cierto? Y haciendo que un poco como el resumen de la película, Elsa con su poder de ambición cae al hoyo, que comienza un terremoto, ¿cierto? Y Indy trata de salvarla, pero su ambición hace que quiera agarrar el Grail, no puede y cae y muere. Pero resulta que después Indy también trata de agarrarlo, pero su padre le dice a Indiana, déjalo ir. Y esta escena yo creo que eran casi las últimas páginas que tenían que dibujar, no sé si estaban apurados por tiempo, pero en 3 viñetas cierran, y la última viñeta del cómic es esa, que es un plano cerrado de ellos cabalgando por el cañón, ¿cierto? Ojalá hubiera sido quizá una viñeta entera con las siluetas de ellos en caballo en el atardecer, ¿cierto? Pero está igualmente espectacular. Un recuerdo de Police Academy en la época, donde como una película de adultos pudo ser una animación y un cómics. Y bueno, Indiana Jones Last Crusade, totalmente recomendado, muy entretenido, muy bien hecho. Así es que, como dice Indy, al final estas pertenecen a un museo. Así que muchachos, gracias y nos vemos en un próximo review de cómics y libros. Adiós.